Esto es Cambio Radical. Hay personas que pasan por problemas o situaciones que son iguales o parecidas, pero los resultados de esas personas son diferentes. No sé si me explico. Como por ejemplo, hay personas que nacen sin padres y se hacen personas de mal, o sea, se hacen drogadictos, se hacen marihuanos, se hacen de pandillas y de todo. Pero hay una diferencia. Hay otras personas que también pasan por lo mismo, que también nacen sin padres, pero se hacen personas de bien, prosperan y son hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? O sea, me quiero introducir de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Personas que pasan por lo mismo, pero no tienen resultados iguales. ¿Me explico? Situaciones iguales, pero resultados desiguales, totalmente diferentes. ¿Por qué? Y yo encontré el problema. El problema está en cómo nosotros vemos las cosas que nos están pasando. No se trata de optimismo, ni se trata de ánimos. Porque miren, pues, yo te puedo levantar el ánimo, pero al otro día puedes ya decaer. No se trata de ser una persona con optimismo. Es bueno el optimismo, pero más que eso, se necesita saber por qué está pasando eso. Lo que pasa es que no hemos aprendido a ver por qué pasan las cosas que pasan. Por qué estamos pasando la situación que estamos pasando. Entonces, ese es el problema, porque cuando no sabemos por qué está pasando eso, entonces nos amargamos la vida, porque pensamos de una mala manera, por lo tanto, así actuamos. Y les quiero dar un ejemplo para poder hablarles mejor de este tema. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 2, 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, este es el verso base. Aquí dice que para que nosotros podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que tiene para con nosotros. Eso significa una cosa: que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? En el Antiguo Testamento decía Dios: yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no tengo pensamientos de mal. O sea, Dios desea algo bueno, agradable y perfecto para nosotros. Pero, si ustedes se dan cuenta, la única manera que podamos comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad, ¿cómo es? Renovando nuestro entendimiento. Porque aquí dice: renovaos por medio renovaos por vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios. O sea, queremos ver la voluntad de Dios cumplirse en nuestra vida, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros entendemos de una manera, nuestra fe es así. O sea, yo entiendo de una manera, mi entendimiento está en un punto. Por lo tanto, yo así voy a orar. Por lo tanto, yo así me voy a manejar en la vida. Por lo tanto, yo voy a hablar de esa manera y voy a creer de esa manera, como yo entiendo. Pero cuando renovamos nuestro entendimiento, nuestra fe cambia. Nuestra forma de orar cambia. Nuestra forma de actuar en la vida cambia. Por lo tanto, nuestros resultados no van a ser iguales, pues. No sé si me doy a entender. O sea, que los resultados que nosotros tenemos en la vida tienen mucho que ver en cómo entendemos las cosas, ¿sí? En cómo lo vemos. Y por eso el tema de hoy lo podría titular: viendo como Dios ve. Porque si no aprendemos a ver cómo Dios ve las cosas, pues vamos a tener resultados diferentes a los que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero si queremos tener resultados buenos, agradables y perfectos, tenemos que aprender a ver, aprender a entender como Dios lo hace.
¿sí? Y para darles un ejemplo más gráfico y mejor, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, habla sobre esto. Está Jesús y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, o sea, vio a un hombre que era totalmente ciego, nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, la pregunta de los discípulos no estaba mal, pues, o sea, estaba bien. Porque tienen razón en decir que el pecado puede causar una enfermedad. Pero vean la respuesta que está dando Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Muy bien, me quedo acá. Los discípulos están preguntando a Jesús, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Alguien tuvo que haber pecado, ¿sí? ¿Este o sus padres? Solo que hay un pequeño detalle. El muchacho para nacer ciego no pudo haber pecado en el vientre de su madre para haber nacido ciego. Pero está bien. Y Jesús les tiene un poco de paciencia y le dice, no. Ustedes están mal ahí. Están entendiendo de una manera que no es correcta. No es así. Entonces, ¿qué, Señor? Mira, pues, lo que pasa es que este hombre nació ciego, no porque él pecó ni sus padres, no. Él nació ciego para que las obras de Dios sean manifiestas en la vida de esa persona. ¿Me van a entender? Para que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de esa persona. No es la culpa de nadie, ni es la culpa de Dios. Todo esto tiene un propósito celestial. Entonces, me dirijo a las personas que no están pasando por buenos momentos. Recordemos algo, la situación que nosotros estamos viviendo puede ser para la gloria de Dios. Puede ser para que las obras de Dios sean manifiestas en tu vida. Y a veces nos quejamos de Dios, pero realmente es porque no sabemos y no conocemos por qué estamos pasando eso. ¿Me explico? Si no sabemos, entonces vamos a entenderlo de esa manera. Y los discípulos le preguntaban, pero Jesús dio una respuesta totalmente diferente a lo que los discípulos pensaban, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la vida de Jesús, los discípulos pensaban totalmente diferente a Jesús. Totalmente diferente. Entonces, a veces pensamos que todo se acaba cuando pasamos un mal momento. Como por ejemplo, te va mal en el amor y terminaste con tu novio y te pones ahí, ya nunca más voy a amar, ya, hasta aquí se acabó. Como que el noviazgo y yo no vamos juntos. Eso no es para mí. Es que eso del amor es para otros, pero para mí no es. ¿Quiénes han escuchado eso? ¿O quiénes han sido de esos? ¿Sí? Pero, y nos ponemos todos dramáticos y Dios, si es tu voluntad, y ya nunca más voy a ser monja, o no sé, ya nunca más voy a volver a amar. ¿Y qué tal si empezamos a ver como Dios ve? ¿Y qué tal si el muchacho no te convenía? El muchacho era un vago, y Dios no quería que te casaras con un vago, porque te iba a llevar la tostada por andar con ese vago. ¿Por qué nosotros no empezamos a ver como Dios ve? Pero no, le echamos toda la culpa a Dios, ¿verdad? Antes de ponernos a analizar por qué está pasando las cosas. ¿Saben? Un buen ejercicio que es muy recomendable es ponernos a pensar por qué están pasando las cosas. Ponemos a pensar en la solución de las cosas. ¿Saben cuál es el problema? Escuchen bien, el problema está en que nosotros meditamos mucho en el problema, pero meditamos poco en la solución. ¿Por qué nos ponemos a darle vueltas y vueltas y vueltas al problema? ¿Y por qué no buscamos una solución? ¿Por qué no vemos
cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida. Pero a veces nos ponemos a quejarnos, por ejemplo, y tal vez no a quejarnos, pero sí a entender más las cosas, como decir, te enfermas. Y entendés de esta manera, es que Dios me está mandando a descansar porque he trabajado demasiado sin descanso, ni un día ni una hora. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es por falta de descanso que estás en el hospital, es por falta de descanso que estás enfermo. Claro que hay que ser diligentes, por supuesto que sí. Pero ¿sabían que el descanso es un mandamiento de Dios? Es por algo, hay que descansar. O otro ejemplo, te enfermas y te pones a decir, yo creo que Dios me está hablando, ¿verdad? Yo creo que Dios me habla. Ajá, sí, te está hablando y te está diciendo, deja de tragar y empezá a comer, porque a la otra te vas a morir. ¿Me explico? O sea, a veces pensamos o creemos más en la sanidad que en la salud. Nos ponemos a comer y a comer para enfermarnos, comida que nos va a enfermar, luego creemos que Dios nos va a sanar, nos sana y luego volvemos a comer y a comer y a comer para volver a enfermarnos. Y ahí el problema, si nosotros no empezamos a ver diferente, vamos a seguir viendo los mismos resultados en nuestra vida. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Si no, vamos a seguir en lo mismo. Ahora, otro ejemplo está en el libro de Juan, en el libro de San Juan, capítulo 11, que está un poco más adelante. El contexto es Lázaro, o sea, la muerte de Lázaro. Lázaro había muerto y una de sus hermanas, que era Marta, estaba hablando con Jesús. Y Jesús le quería hacer ver a Marta que él podía resucitar a Lázaro. Pero quiero que escuchen. Capítulo 11, verso 23. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Le está diciendo, Lázaro va a resucitar. Pero miren lo que respondió Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará. O sea, ella creía que Lázaro iba a resucitar en la resurrección en el día postrero. Entonces le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y se dan cuenta, Jesús está tratando de decirle a Marta, Marta, yo puedo resucitar a Lázaro. Pero miren, Marta conoce de la palabra de Dios. Y Marta le dice, sí, yo sé que es el Cristo. Y yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús, no hombre, es que no es eso lo que yo te quiero decir, Marta. Lo que yo quiero es que entendas que puedo resucitar a Lázaro. No estaba entendiendo como Jesús quería que ella entendiera. Y pasándonos al verso 38, Jesús sigue teniendo la conversación con Marta. Y Jesús dice en el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la misma Marta, le dijo al Señor, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muy bien. Marta tenía este problema, no veía como el Señor veía. Ella sabía de la palabra de Dios, pero no tenía el entendimiento todavía renovado. ¿Me doy a entender? Jesús le está diciendo, si ustedes se dan cuenta, Él está diciendo, hey, quiero que me mueva la piedra, quiero ver a Lázaro en este momento. Pero llega Marta y en vez de alegrarse y decir, ve a verlo y resucítalo, ¿qué dice Marta? Señor, no lo veas, es que hiede ya. ¿Sí? Ya es de 4 días. Y Jesús, ay no, Marta, ¿qué te estaba diciendo? Pues,
¿Saben qué dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto significa que ya se lo había dicho, ¿sí? Esto significa que Jesús ya le había dicho a Marta eso, se lo había replicado, ya se lo había dicho un montón de veces y Marta no entendía. Y le decía, ay Marta, Marta, no te he dicho, no me entendés, que si crees puedes ver a tu hermano resucitar en este momento. Pero Marta no entendía como Dios entendía. ¿Me explico? Y pueden ver qué importante es que nosotros veamos como Dios ve. Otro ejemplo está en los evangelios. Jesús le dijo a los discípulos, miren, la mies ya está lista. Pero los discípulos le dijeron, Señor, pero si falta todavía tales meses para que la mies esté lista. ¿Cómo así? Pero Jesús estaba viendo de otra manera. Y les dijo, miren, muchachos, a la verdad la mies es mucha. Oren por obreros, por discípulos, para que la mies sea recogida. Pero nosotros nos ponemos a orar por la mies, pero no oramos por obreros. Podemos ver que a veces pensamos totalmente diferente a Jesús. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Y si ustedes se dan cuenta, Marta no podía ver lo que Jesús de verdad quería. Y se pueden dar cuenta, si a veces nosotros no entendemos como Dios entiende, porque recordemos, Dios quiere cosas buenas, agradables y perfectas en nuestra vida, pero si nosotros no lo creemos, no lo vamos a recibir. Y Jesús le decía a Marta, ay, no me entendés que quiero resucitarlo. Recordemos algo, el problema que tenía Marta y que tenemos varias personas, es que pensamos que nuestra situación va a determinar dónde vamos a terminar, dónde vamos a finalizar, ¿sí? A veces pensamos que la situación que estamos pasando va a determinar cómo va a ser nuestro final, ¿sí? Pero lo que realmente no determina nuestro final no es eso. Lo que realmente determina cómo vamos a terminar es la fe que tenemos en Dios. No es nuestra situación. Porque Lázaro pudo haberse quedado muerto, ¿verdad? Lázaro pudo haberse quedado muerto. Pero esa situación no determinó realmente a Lázaro, la vida de Lázaro, sino la fe que Jesús tenía. No que Marta, porque Marta no creía, pero Jesús sí creía. Jesús sabía que lo podía hacer, ¿sí? Y ustedes, como estaba leyendo ahorita en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la pregunta es, ¿qué tiene de bueno, agradable y perfecto pasar hambre? Pasar frío por no tener abrigo. ¿Qué tiene de bueno, agradable y perfecto la violencia que se ve en estos días? ¿Tiene algo de bueno? ¿Tiene algo de agradable? No tiene nada de agradable y mucho menos de perfecto. Pero entonces, ¿por qué lo estamos viendo en estos días? Si no es algo bueno ni es la voluntad de Dios, ¿por qué lo estamos viendo? ¿Por qué? Y como me decía un muchacho, yo no creo en Dios por eso. Esos niños que mueren de hambre. ¿Por qué Dios no los alimenta? Si a Dios, ¿a quién no le va a dar lástima? Pero hay un problema. ¿Por qué tanta maldad? La misma respuesta. La oscuridad no es más que ausencia de luz, ¿sí? El frío no es más que ausencia de calor. Y toda la maldad que hay en el mundo es ausencia de Dios en la vida de las personas. ¿Por qué? Nada puede llegar a mover a Dios, ni las lágrimas, ni la lástima, ni los gritos. Eso no logra mover a Dios. Porque si Dios se moviera por lástima, no habría ningún enfermo, ningún hambriento, ningún pobre. Pero lo único que logra mover a Dios es la fe. Lo único. Y para tener fe, que estábamos hablando que para tener fe tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando estamos pensando de que Dios no nos quiere prosperar, yo he escuchado a personas que dicen que eso es pecado.
Es que Jesús fue pobre, Jesús nació en un pesebre, y por eso tenemos que ser nosotros también pobres. ¿No han leído que en el libro de Corintios dice Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos? Está bien, si ustedes creen eso, no hay problema, no hay problema. Entonces yo voy a orar por ustedes para que se queden sin nada, ni un centavo y sin ropa. Si eso fuera bueno, entonces yo voy a orar por ustedes por eso. Ah, no, pero es que así no. Eso también es maldecir a la persona. Entonces, ¿por qué te automaldecís pensando que Dios te quiere ver miserable? Porque si fuera bueno ser pobre, entonces en este momento voy a orar para que te quedes pelado, ¿verdad? Sin nada. ¿Me explico? Pero no es bueno, no es la voluntad de Dios. Ahora, regresando al libro de Juan, para cerrar con el mensaje con broche de oro, en el libro de Juan, capítulo 9, estábamos hablando sobre, vamos a regresar al muchacho que nació ciego. Después de que Jesús le explicó esto a los discípulos, sanó al que era ciego, y ya no era ciego, ahora veía, ¿verdad? Al muchacho que había nacido ciego, luego Jesús lo sanó. Ahora, ustedes saben bien los fariseos, ¿verdad? Los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Y ellos llegaron y entrevistaron todito al que era ciego. Lo entrevistaron todo. ¿Y saben qué le decían? Ese tal Jesús de Nazaret, ese es pecador. No sabemos de dónde salió. Este no proviene de Dios. Así decían los religiosos. Hablando de eso, la religión no deja que tu fe fluya. La religiosidad no va a dejar que tu fe en Dios fluya. No lo va a dejar. No lo va a dejar. Porque miren, los fariseos nunca vieron un milagro, nunca hicieron un milagro, nunca vieron algo sobrenatural de Dios. Solo tenían un montón de religiosidad, de costumbres, nada más. Pero no tenían una relación con Dios de verdad. Por eso no pudieron reconocer a Jesús. Solamente conocían al Dios de la Biblia, pero realmente no conocían al Dios en verdad, al Padre. Ahora, en el capítulo 9, el verso 29, ya un poco más adelante, ya Jesús ya sanó al muchacho que era ciego. Pero miren lo que le están diciendo los fariseos al ciego, al que fue ciego, ¿verdad? Lo tomaron, lo llevaron a la sinagoga, me imagino yo, al templo, y le empezaron a interrogar todo. Y le dijeron así: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Ellos son los fariseos. Pero respecto a ese, están hablando de Jesús, respecto a ese, no sabemos de dónde es. No sabemos de dónde ha salido. Ese tal Jesús, no sabemos si es de Satanás o si es de dónde proviene. Pero, ¿qué les dice el hombre que fue ciego, que fue sanado? Le dijo, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si oye a alguno que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese sí oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha sido ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, le está diciendo el hombre: miren, si ese tal Jesús no fuera de Dios, no me hubiera sanado, ¿verdad? Si no proviniera de Dios, no hubiera hecho el milagro. Ahora, los fariseos le dijeron: tú, o sea, le están diciendo al hombre, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Miren lo que hicieron los fariseos, le dijeron: tú has nacido en pecado totalmente y nos quieres enseñar a nosotros, que somos doctos de la ley, por favor. Lo expulsaron. Expulsaron al hombre. Este hombre les quería explicar lo que había entendido. El entendimiento de él ya había sido renovado, pero ellos, los fariseos, tenían mucha religiosidad en su cabeza.
no pudieron ver al Hijo de Dios, no pudieron ver realmente que Jesús era el Hijo de Dios, por la religiosidad que ellos tenían. Entonces, quiero especular un poco para ir terminando, quiero especular, especulación mía. Me imagino que el muchacho que fue ciego, lo expulsaron, ¿verdad? Lo expulsaron de la sinagoga. Ok, y va el muchacho que era ciego, está bien, váyanse. O está bien, expúlsenme. Es más, ustedes no me están expulsando, yo me expulso solito. Como que era medio chapín, ¿verdad? Pero él está diciendo, está bien, expúlsenme, está bien, no hay problema. Pero eso sí, ustedes me expulsan de la sinagoga, pero yo me voy viendo. Yo me voy viendo, ya no me voy ciego. Expúlsenme, pero yo recibí un toque del maestro. Quédense con toda esa religiosidad y costumbres. Quédense con eso si ustedes quieren. Pero yo me fui con mi milagro. Yo pude ver el poder de Dios en mi vida. Recordemos una cosa. No todos van a pensar de la misma manera en la que tú pensás. No siempre va a ser así. No todos van a compartir tu forma de creer. No todos lo van a hacer. Pero eso no significa que tu forma de creer vaya a cambiar. Y te digan, Dios no nos quiere ver bien. ¿Está bien? Si ustedes quieren, quédense pelados, pero yo voy a prosperar. Si ustedes quieren, sigan creyendo en que Dios es un mal padre, pero yo sigo creyendo en que Dios es un buen papá. Y está bien, quédense ahí, ustedes como están, pero yo sí voy a prosperar. Yo sí voy a obtener mi milagro, ¿sí? Lo que otros rechazan de Dios, tomémoslo nosotros. Porque rechazar lo que Dios tiene para nosotros es rechazarlo a Él, ¿sí? Recordemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Para darnos vida eterna, según el libro de San Juan. También, según el libro de Isaías, Jesús por su llaga fuimos sanados, ¿verdad? Según el libro de Deuteronomio, todo aquel que muere en una cruz, todo aquel que muere en un madero es maldito. Y Jesús murió en un madero. Entonces se hizo maldito para que fuéramos benditos. Según el libro de Corintios, Jesús se hizo pobre para que fuéramos ricos. Esto significa que Jesús ya lo pagó todo. El problema está, ¿por qué no lo creemos, verdad? Jesús ya lo pagó todo, pero no lo aprovechamos. Y saben, hablando de eso, Jesús ya había hablado de eso hace miles de años. En el libro de Mateo 6, Él estaba diciendo, miren, consideren las aves. Mi Padre no las alimenta, y las aves ni siquiera siembran ni cosechan tampoco, pero mi Padre les da de comer. O si no, consideren los lirios del campo. No hilan ni tejen, pero Dios las viste de una manera hermosa. Y luego les dice a las personas que lo están oyendo, ¿y cuánto más va a hacer por vosotros, hombres de poca fe? Él está diciendo esto. Ojo, si Dios tiene cuidado de un pajarito, si Dios tiene cuidado de una florecita, si Dios tiene cuidado del monte, Él va a tener cuidado de ti, hombre de poca fe. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Ustedes no creen que valen más que un pájaro? Claro que valemos más que un pájaro, pero no creemos que Dios está al tanto de nosotros. Y si Él está al tanto de un pajarito, claro que va a estar al tanto mío, ¿sí? Recordemos esto, Dios sí está al tanto de sus hijos, ¿sí? Dios sí está al tanto de sus hijos, de las personas que lo aman a Él. Él no es un mal padre. Y para ir concluyendo, miren, la frase Dios te ama, no es solo una frase que ponen en los buses o en los carros, sino que realmente Dios de verdad nos ama.
y Dios nos quiere ver bien. Ahora, el primer acto de fe que nosotros podemos hacer para que nuestro entendimiento sea renovado, sea cambiado y sea transformado es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Está bien, Dios nos puede prosperar, por supuesto, pero eso sí, hay un detalle. Podemos ser prósperos en todo lo que hagamos, podemos tener muchas cosas o muchas empresas, pero eso sí, el montón de cosas que tengas no te van a hacer salvo. Puedes ser un hombre bien bendecido, pero si no tenés a Jesús, no sos salvo. Así que el primer acto de fe que tenés que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Luego todo eso, Dios te puede bendecir. Recordemos que Jesús dijo, buscad el reino de Dios y luego todo lo demás va a venir por añadidura. Dios te va a bendecir por añadidura, por buscarlo a Él, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer, si queremos empezar a ver como Dios ve, lo primerito que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Y voy a hacer una oración para aquellas personas que en esta mañana, en este día quieren aceptar a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Les voy a pedir que oren conmigo. Si quieres a Jesús como tu Señor, quieres empezar a aprovechar el tiempo, porque aprovechar el tiempo es aprovechar la vida. Tal vez hemos estado malgastando la vida, hemos malgastado el tiempo. A veces nos ponemos a pensar que vamos a vivir toda la vida, al menos así parece que pensamos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para la vida eterna. ¿Y qué vas a hacer cuando Dios te hable y te diga, a ver, ¿qué hiciste con tu tiempo? Y le digas, ay Señor, es que fíjate que tenía que trabajar y tenía mucho que hacer y tenía muchas tareas y estaba bien ocupado. Pero ¿y para mí? ¿Qué hiciste? ¿Aprovechaste tu tiempo? Sí, yo lo aproveché porque yo trabajé, amontoné dinero y le di de comer a mi familia. Pero ¿y para mí? ¿Cosechaste algo en el reino de los cielos? Fíjate que no. Bueno. Toda la bendición que nosotros podemos tener no nos hace salvos. A veces nos preparamos tanto para la vida, para esta vida, que se nos olvida a nosotros prepararnos para la vida eterna. ¿Sí? Tenemos que prepararnos también para nuestra vida después de la muerte. Entonces voy a hacer esta oración y les voy a pedir que todas las personas que quieran hacerlo de verdad lo repitan después de mí. Padre, te doy gracias porque dice tu Hijo amado Jesús por mí. Ya no quiero ser igual. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que moriste en una cruz y resucitaste para darme vida eterna, y que si muero hoy, me iré contigo. Gracias Jesús, enséñame a ver como tú ves, para poder ver tu buena, agradable y perfecta voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ten la seguridad que si hiciste esta oración, eres salvo. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ver, porque cuando empezamos a ver de una manera diferente, nuestra fe va a ser diferente. Nuestra forma de actuar va a ser diferente. Nuestra forma de orar va a ser diferente y por lo tanto los resultados en nuestra vida van a ser diferentes.